Muy importante, todos los días en realidad tenemos que hablar de esto sin ningún tipo de prejuicio. Hoy es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer y recuerdo que hace años uno no sabía de qué manera contar que se había enfermado de cáncer y que hablábamos de tumores y que no nos costaba decirlo, cuando en realidad no es una mala palabra. Lo tenemos que decir, tenemos que aprender sobre esta enfermedad, tenemos que informarnos también, Ceci, Anto, porque siempre lo dicen los especialistas, los médicos, a tiempo hay muchos de ellos que se pueden curar y en tanto también muchos prevenir. Así que estamos ya mismo en comunicación con Carlos Silva, que es coordinador del área psicosocial de la ALSEC. Muchísimas gracias, Carlos, por atendernos y para nosotros siempre es importante poder ayudar a comunicar esto de la prevención. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Bueno, esta idea, ¿no?, que tenemos siempre o hace muchos años se tenían de ocultar la palabra, de tener vergüenza de contarlo, de decirlo, y que hoy y de a poco se fue desinstalando esa idea. Y que se tiene que entender que con información, con prevención, muchos estudios siempre también, estar atentos al cuerpo, se puede hacer mucho. Sí, definitivamente lo primero que hay que hacer es aclarar que el cáncer se cura en un alto porcentaje de los casos. O sea, 50% de los pacientes con cáncer acceden a la curación y 2/3 partes de los pacientes con cáncer están vivos 5 años después del diagnóstico, lo cual quiere decir que hay por lo menos 1/3 de la mitad restante que no se cura, que tiene la posibilidad de vivir muchos años con una suerte de cronificación de la enfermedad. Ese es el primer dato más importante. Sí. O sea, que en realidad sí se puede curar. ¿Por qué no se hablaba de cáncer antes? Porque cáncer equivalía a muerte, equivalía a sufrimiento. Sí. Y las dos cosas no son una realidad completa. Como ya he dicho, la mitad de los pacientes se curan. Y además hoy día con la tecnología y los nuevos tratamientos también uno puede manejar el sufrimiento y también con un enfoque psicosocial del sufrimiento se puede manejar esta situación, incluso hasta el dolor. Lo que pasa es que, doctor, eso los profesionales de la salud lo saben, pero creo que todavía los pacientes temen hacerse los controles por miedo a que les terminen detectando un cáncer. Y eso es lo que, de alguna manera, los profesionales de la salud tendríamos que ver. ¿Cómo hacemos para que el paciente no se asuste simplemente por hacerse un estudio? Hay que buscar la manera, ¿le parece así? Acá es así, en realidad hay dos cosas que son fundamentales. Por un lado la educación para la salud de la población y por otro lado la difusión. Así que en esto van de la mano los científicos que deberían acercarse a la población e informar más y por supuesto los profesionales de la información como los periodistas, por ejemplo, que deben acompañar la difusión de ese conocimiento. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es muy importante hablar de cáncer, porque en definitiva, 1 de cada 3 personas aproximadamente va a tener un cáncer en algún momento de su vida, y la mitad se va a curar. Así que si no hablamos de eso, ¿qué sucede? Como muy bien dijiste, el paciente no hace la consulta porque tiene miedo de que lo encuentre. Yo recuerdo la época de mi madre, que mi madre decía, no hay que ir al médico porque siempre te encuentran algo, como si la culpa fuera el médico, ¿no? Y en realidad es justo al revés. En realidad es el hallazgo temprano de una enfermedad y de esto se trata la prevención secundaria. Por eso el eslogan del ALSEC hoy por hoy, en este efeméride en particular, tiene que ver con que prevenir es benigno. Ya que la prevención, y ahí hay que dividir la prevención primaria, que es desechar hábitos que pueden favorecer la aparición del cáncer. ¿Cuál es el cáncer que más se diagnostica en la Argentina? El más frecuente, pregunta Mercedes. Claro. El cáncer más frecuente en el hombre es el cáncer de próstata, en la mujer es el cáncer de mama, pero la mortalidad más alta está tanto en los hombres como en las mujeres por el cáncer de pulmón. Además de ser un cáncer muy frecuentemente diagnosticado. 80% de los cánceres constituyen el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y el cáncer de colon, que también es muy frecuente, tiene una alta frecuencia en toda la población. Y fijémonos qué interesante, de estos 4 que mencionamos, que constituyen el 80%, al cual si le sumamos el cáncer de piel de tipo melanoma y el cáncer de cuello uterino, todos
pueden ser detectados tempranamente. Y un paciente detectado tempranamente tiene entre el 80 y el 90% de chance de curación. Doctor, Bien. me quedé con este número que usted dijo, que 1 de cada 3 personas puede llegar a tener cáncer en algún momento de su vida. Es un número que genera un poco de miedo. Pero ¿cuáles son, le quería consultar, básicamente los hábitos que hay que evitar, o si es una cuestión genética para no llegar a ese caso? O si también influye el estrés, que es algo que también se está mencionando mucho últimamente. Son 3 excelentes preguntas y las voy a contestar en este orden. Primero, la pregunta sobre genética, porque es el origen del cáncer. En realidad el cáncer es una enfermedad del genoma. Es decir, es una serie de mutaciones que se producen cuando la célula se divide y el ADN se divide, tiene posibilidades de que mute espontáneamente. A veces esa mutación se corrige, a veces no se puede corregir. Por supuesto que a más mutaciones, o sea, más vive una persona, más chance tiene de tenerlo, por eso es más frecuente con la edad. Y dirigido a la idea de si puede ser hereditario o no, uno no hereda el cáncer. Lo que puede heredar es la predisposición a tenerlo. Y voy a dar un ejemplo gráfico. Si alguien tiene, una persona, un hombre ha tenido cáncer de pulmón y ha sido tabaquista, si su hijo fuma, tiene una chance en 4 de contraer cáncer de pulmón, una enormidad. O sea, y ahí está la predisposición. Pero si no fuma, no necesariamente va a tener cáncer de pulmón. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Hay muy pocos cánceres que son realmente hereditarios, constituyen solo el 5%. El resto es predisposición. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2 es ¿qué hábitos puede tener uno para prevenirlo? Bueno, un poco lo habíamos mencionado. No fumar, ¿no es cierto? Tener dietas ricas en vegetales y frutas, o sea, ricas en fibras, no beber alcohol en exceso, no tomar sol sin protección de la piel y en horarios en donde el sol está en su cenit, digamos. Esas son algunas de las medidas de prevención. Y después estaba el tercer punto, perdón, que era porque ya entre los dos me quedé. La calidad de vida básicamente referida al estrés y al ritmo de vida que llevamos. Ahí está. El tercero, esa es una pregunta muy frecuente. ¿Puede el estrés producir cáncer? La respuesta es no. O sea, el cáncer es una enfermedad genética. Por lo tanto, tiene que producirse la alteración genética y tiene que estar la exposición a la gente que favorece la aparición del cáncer. Ahora, ¿puede el estrés empeorar la evolución del cáncer? Esa es una pregunta diferente. Sin duda el estrés impacta en el funcionamiento del sistema inmune. Y existe un equilibrio entre los tumores y el sistema inmune del individuo. Si ese equilibrio se altera, obviamente el cáncer que ya estaba va a progresar con mayor velocidad, básicamente. Ese es el riesgo que uno corre, básicamente, porque tiene una disminución de la eficiencia de su sistema inmune. ¿Se entiende la diferencia entre provocarlo y favorecerlo? Perfecto. A lo largo de los años, además de poder trabajar en lo que tiene que ver con la prevención, se ha trabajado también en cómo es el tratamiento. ¿Ha habido avances en este último tiempo acerca de esto en los cánceres que usted mencionó? Definitivamente. Te lo voy a decir contándote un poco mi historia. Yo el 18 de diciembre pasado cumplí 40 años de egresado. Egresé a los 24 años, cumplí 40 años de egresado y en realidad trabajé en cáncer todo este tiempo, 40 años. Y realmente las medidas que teníamos al principio eran mucho más precarias que las que tenemos actualmente. En los últimos 15, 20 años, el avance en el tratamiento del cáncer ha sido realmente muy significativo. Identificar las alteraciones genéticas, identificar drogas que apuntan específicamente contra esa alteración genética y sobre todo el avance de la inmunoterapia en los últimos 10 años. El avance de la inmunoterapia en el cáncer ha logrado, digamos, por medio de mecanismos que levantan el bloqueo que tienen nuestros linfocitos para combatir la célula tumoral, ha logrado aumentar primero el tiempo de vida de los pacientes y estamos convencidos, y lo estamos viendo, curar más pacientes también. Ahora, doctor, ¿cuáles son los estudios de prevención? ¿Qué es lo que tenemos que hacernos? Imagino que una vez al año hay gente, tal vez una mamografía que se necesita un poco más seguido por una cuestión ya de diagnóstico, pero ¿cuáles son los estudios que no nos pueden faltar? Esa es una muy buena pregunta porque hablamos de prevención primaria y ahora estamos hablando de prevención secundaria. ¿Qué es prevención secundaria? La detección precoz de un tumor. Hay tumores que uno no conoce bien cuál es la causa que los produce o no puede actuar sobre los factores que los producen, pero sí los puede detectar temprano.
Un ejemplo es el cáncer de mama, comenzando con la mamografía y la ecografía a los 40 años, siempre y cuando no haya antecedentes familiares a edades más tempranas. El otro es el cáncer de colon, en donde a partir de los 50 años, y de nuevo, si no hay antecedentes de algunos síndromes hereditarios que pueden aparecer en cáncer de colon, a partir de los 50 años, el tacto digital rectal, el examen digital rectal o el tacto conocido por tacto rectal, y un análisis que es el antígeno prostático específico, PSA, en el cáncer de próstata. Sí. Todos esos son ejemplos de detección temprana. Y el examen de la piel, ir al dermatólogo cuando empiece el verano, todos los años, para examinar los lunares. Bien, no en todos los casos me parece que es importante no esperar a tener un síntoma, a vernos la mancha en la piel, a que nos duela algo, sino ir antes. No cuesta nada. Cuando hay un síntoma hay que consultar inevitablemente, claro. Pero la verdad que la situación ideal es llegar sin que haya ninguna sintomatología, porque en esos casos los tumores no exceden en general el centímetro de diámetro y en esa situación la curabilidad es mucho mayor. El mejor ejemplo es cáncer de mama, en tumores pequeños, 90% de curabilidad. Seguro. Muchísimas gracias por esta comunicación, doctor. Siempre es un placer poder ayudarlos a transmitir esta concientización de alguna manera a la población y a estar un poco más atentos. Y es lo necesario, les agradecemos mucho por acercarse a nosotros, estemos más cerca para informar todo el tiempo, porque el gran problema es cuando hay una efeméride, ¿no? Sí, o sea, hay una efeméride es el 4 de febrero, entonces todo el mundo habla del 4 de febrero. La única manera en la que la educación para la salud y la prevención funcione es darle continuidad. O sea, tiene que tener continuidad la educación, porque si no es como un espasmo, es como un dolor de panza, digamos. Está un ratito y se va, y eso no educa a nadie. Tiene toda la razón. Muchísimas gracias. Al contrario. Hasta la próxima. Bueno, desde ya, siempre instalar el